Ok, continuando con los ejercicios de los enunciados adjuntos en plataforma, vamos a seguir con el ejemplo 2. En el ejemplo 2 vienen dos pequeños enunciados, entonces este mismo video se va a dividir en dos partes. Entonces, en el primer enunciado nos pide calcular, en este caso nos dice que estamos analizando un líquido que sería aceite, nos pide calcular el peso específico de ese aceite y su densidad relativa. Los datos que nos da el problema es que nos dice que en un recipiente de 8 metros cúbicos se almacenan 5080 kilogramos. Entonces, las fórmulas, bueno, mejor dicho, hay diferentes formas de sacar el valor del peso específico. Las fórmulas que se van a escribir en la sesión de mañana de la teoría que tenemos, las formas de sacar es, podemos sacar primero la densidad con la masa y el volumen que nos da el problema, y despejando de la otra fórmula de densidad que se va a describir en la sesión teórica, podemos despejar el peso específico simplemente la gravedad multiplicando a la densidad. Otra forma de sacarlo es con el peso específico, el peso específico podemos sacarlo con el peso de la sustancia entre el volumen. El peso es simplemente multiplicar la masa por la gravedad. Si se fijan, pues relativamente todas estas son sencillas y están relacionadas entre sí, entonces cualquier manera que pudieran sacarlas les va a dar lo mismo. Entonces yo voy a sacarlo de esas dos maneras, nada más para que vean y comprobar el valor. Y para la densidad relativa se saca de dos maneras, con la densidad de la sustancia, que en este caso es la del aceite, entre la densidad del agua, o con el peso específico entre el peso específico del agua. Cualquiera de las dos maneras se supone que les debe de dar igual. Puse aquí los newtons, es newtons. Ok, entonces empezamos. Voy a sacar primero la densidad de la sustancia. Como les dije, voy a comprobar por las dos maneras, que serían los 5080 kilogramos entre 8 metros cúbicos dándonos 635 kilogramos sobre metro cúbico, y de la fórmula de densidad es igual a peso específico entre gravedad, como les había mencionado ahorita, sería simplemente multiplicar la densidad por la gravedad. Entonces la densidad que acabamos de obtener por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado nos da 6229 newton sobre metro cúbico. Un newton equivale a 1 kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Ok, entonces como les dije, voy a comprobar de la otra manera con la fórmula directa del peso específico, que vendría siendo lo mismo, ¿no? Pero lo voy a sacar también. Entonces W, dijimos, es masa por gravedad, son los 5080 kilogramos por la gravedad. Nos da 49.834.8. Esto sería newton. Y ahora, peso específico sería ese mismo W que acabamos de calcular entre el volumen, que son 8 metros cúbicos, dándonos exactamente el mismo resultado, 6229.35 newton sobre metro cúbico, que esta sería la primera incógnita que nos pide el problema. Para la densidad relativa, entonces vamos a sacarlo con la densidad que tenemos acá,
entre la densidad del agua. La densidad del agua en la sesión de mañana se va a describir a temperatura ambiente es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Para simplificar en estos problemas, si les pido densidad del agua, siempre vamos a manejar el término de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y de una vez el peso específico serían 9810 newton sobre metro cúbico. Entonces, lo voy a sacar de las dos maneras para comprobar. Entonces dijimos el peso específico del aceite era de 6229.35 entre, dijimos, 9800 Bueno, la primera nos da .635, tienen las mismas unidades. La densidad relativa es un término que nos describe la densidad o el peso específico de una sustancia en función de la del agua. Entonces, esta es adimensional. Vamos a comprobar que usando el peso específico también nos dé igual. .635 da igual de las dos maneras. Nada más quería que vieran de que hay diferentes formas de sacar los valores de densidad, peso específico y densidad relativa. Entonces todas estas fórmulas se relacionan, pueden combinarlas. El resultado, como les dije, les debería dar igual y se pueden combinar. Eso sería toda la primera parte.